Que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione, nos afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a dar continuidad al estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y esta es nuestra quinta semana de esta serie que hemos titulado El verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio. Y en esta mañana, a este mensaje, le he titulado El Evangelio debe ser defendido. El Evangelio, el verdadero Evangelio, el Evangelio de la gracia debe ser defendido. Y vamos a estar viendo estas enseñanzas, estos principios que nos muestra la carta del apóstol Pablo. En el capítulo 2 estaremos viendo los versículos desde el 11 hasta el 21. Estaremos terminando el capítulo 2 en esta mañana. Ustedes recordarán, hemos visto, hemos aprendido que Pablo y Bernabé levantaron la iglesia a los Gálatas, enseñándoles la salvación solamente por fe, como Pablo muestra a través de sus epístolas, como le dijo a los romanos, como le dijo a los efesios, solamente por medio de la fe en Cristo podemos ser justificados sin ningún tipo de obra meritoria. Pablo y Bernabé salieron de la iglesia de la región de Galacia, y ya a los 6 meses de ellos haber salido, llegaron unas personas que Pablo no identifica, pero que nosotros le llamamos judaizantes, porque ellos decían que la fe en Cristo no era suficiente para ser salvos, sino que había que circuncidarse, que había que guardar la ley de Moisés. O sea que a la salvación por fe, salvación por gracia, por medio de la fe, ahora ellos dicen, eso no es suficiente, tienen que hacer otra cosa. Eso no es suficiente, eso es gracia barata, tienen que hacer otra cosa, tienen que agregarle las obras de la ley. Y ellos estaban pervirtiendo ese evangelio que Pablo estaba enseñando. Lo que le dijo a los efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, porque es un don de Dios. Y claramente dice, no por obra, no es por obra, o sea, cualquier otra cosa que se le agregue a la fe es obra, no por obra para que nadie se gloríe. Y ellos estaban, los judaizantes, pervirtiendo ese evangelio que ellos habían enseñado, lo que Pablo no había enseñado, y esa era ahora la preocupación de ellos. Ahora, ellos estaban en riesgo, los Gálatas estaban en riesgo de dejar ese evangelio de la gracia para seguir entonces un evangelio, el evangelio de las obras. Ese era el temor de Pablo, que dejaran el evangelio de la gracia para entonces seguir un evangelio de las obras, para en cuanto a su santificación, la santificación. Ellos eran salvos. Recuerden que yo estoy escribiendo a personas salvas, a personas creyentes, a personas que están en una iglesia. Pablo lo está escribiendo, o sea que no está en juego la salvación de ellos, sino la santificación. Cómo llevar una vida que agrade a Dios, cómo vivir una vida en santidad. Y Pablo le dice, por medio de las obras de la ley no se puede vivir en santidad, porque las falsas doctrinas no generan piedad, no producen santidad por una falsa doctrina. Pablo le escribe para decirle que hay un único evangelio. Existen otros, pero son falsos. Hay un solo evangelio. Y hay un solo evangelio que justifica. Y hay un solo evangelio que santifica. Y es el evangelio de la gracia por medio de la fe. Es el único.
El único, la predicación de Pablo. Ese era el evangelio que Pablo predicaba. Hay otro predicando otro evangelio. Otro evangelio está predicando. Y no el evangelio de la fe. No el evangelio de la gracia por medio de la fe. Y el apóstol primero le muestra a los Gálatas que hay un solo evangelio, hay un único evangelio, hay un único evangelio que justifica y santifica, que ese evangelio es divino, viene de Dios, que ese evangelio nadie se lo enseñó a Pablo, nadie entrenó a Pablo, sino que lo recibió. Esa prédica de Pablo la recibió directamente de Cristo, por revelación en el cielo, que su espíritu fue llevado al cielo, no le entregó esa revelación. Solamente hay ese solo evangelio. Y además que ese evangelio tenía la aprobación apostólica. Los apóstoles estaban de acuerdo con lo que Pablo estaba predicando y le dieron la mano a Pablo y a Bernabé en señal de compañerismo, porque estaban de acuerdo. O sea, ese evangelio de la gracia tiene la aprobación apostólica. El único evangelio, el evangelio que Pablo predicaba, el evangelio que Pablo predicaba, es el evangelio que nosotros también estamos predicando. Pero ahora Pablo le va a decir a ellos 6 razones por las cuales ese evangelio debe de ser defendido. ¿Por qué debe ser defendido ese evangelio? Y esos principios los vamos a encontrar en ese párrafo que les cité anteriormente, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gálatas 2, a partir del 11 y hasta terminar el 21. Dice la palabra de Dios: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, o sea, Pablo y Pedro y los otros judíos, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a ver. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, te damos toda gloria, toda honra y todo honor a ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Gracias, Señor, porque podemos venir a ella y ver tu voluntad, ver tus mandamientos, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda a entender la palabra, por la iluminación. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da paz, nos trae paz a reconocer que mi salvación, que nuestra salvación no depende de nuestra conducta, depende de tu fidelidad. Porque tú dijiste que con solo creer
vida eterna. Y nosotros lo creemos, Señor. No depende de nuestras obras, no depende de nuestra conducta. Depende de tu promesa. Depende de tu promesa, Señor. Gracias, Padre, por las personas que nos visitan esta mañana. Te las presento, oro por ellas, Señor, para que tú las bendigas según su necesidad. Oramos, Señor, para que nos dé la fuerza, ponga en nosotros el querer y el hacer para llevar este mensaje de salvación a los demás, a los que no lo conocen, a los que han oído un falso evangelio, Señor, para que más personas puedan venir a ti. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Esta historia que leemos, este hecho que ocurrió, eso se dio en la ciudad de Antioquía de Siria. En Antioquía de Siria, que era la iglesia local donde se congregaban Pablo y Bernabé. Ellos salían de ahí en sus viajes misioneros, salieron la primera vez ellos juntos, luego salió Pablo con Silas en sus viajes misioneros de esa iglesia. Ellos hacían un viaje y luego volvían a su iglesia local a rendirle un foro. Y este hecho que estamos leyendo, que estamos viendo, ocurrió en esa ciudad, en Antioquía de Siria. Dice el verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era digno de condenar. Recuerden que la semana pasada, cuando vimos la primera mitad del capítulo 2, del 1 al 10, Pablo estaba diciendo que había ido a Jerusalén, que había ido acompañado de Tito y que se reunió con los apóstoles. Estuvo en una reunión con los apóstoles y que los apóstoles nada vieron de mal en su mensaje. Había un amiguismo entre ellos, un compañerismo. Fue una religión tranquila, una reunión pacífica. Pero sin embargo, ahí le pone un pero, cómo comienza diciendo el versículo 11. Pero, siempre un pero. En esa reunión en Jerusalén fue una reunión de compañerismo, tranquila, pero siempre hay un pero. Y dice Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, ahí ya la cosa cambió. Ahí la cosa cambió. Ya no fue tan pacífica ahora. Fue una relación más turbulenta. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era digno de condenar. Pablo tuvo que enfrentar a Pedro porque Pablo estaba entendiendo que la verdad del evangelio estaba en peligro. Lo que Pedro estaba haciendo era incorrecto y Pablo fue a defender ese evangelio. Él dijo que la verdad del evangelio estaba en peligro y era necesario defenderla. Entonces él nos va a dar esas razones por las cuales debemos defender ese evangelio de la gracia. ¿Por qué debemos defenderlo? Y la primera razón que él nos da es que el evangelio de las obras puede contaminar a los demás. Porque el evangelio de las obras puede contaminar a los demás. Dicen los versos 12 y 13. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión, o sea, de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que Aarón Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Miren la actitud de Pedro. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó con su actitud? Se le pasó a los otros. Contaminó a los otros judíos, a tal punto que hasta Bernabé, que uno entiende, un creyente maduro, hasta Bernabé se apartó por la actitud que tuvo Pedro. Y esos hombres que dice llegaron allá, y Santiago dice que ellos no lo enviaron, habían llegado desde Jerusalén, esos eran judaizantes. Y la Biblia dice,
que leímos que a pesar de que Pedro era un líder de la iglesia de Jerusalén, que él era una columna en la iglesia de Jerusalén, él sintió miedo, por lo cual él dejó de participar de la Santa Cena. Cuando dice que él comía con los gentiles, esa comida era la Santa Cena. Está hablando de la Santa Cena, porque la Santa Cena anteriormente no era como ahora, que nosotros tenemos un símbolo con 2 gotitas de vino y un pedacito de pan. La Santa Cena era una comida normal, era un banquete, si se quiere decir, donde se juntaban los hermanos, la iglesia se juntaba y compartían los alimentos. Recuerden que cuando Cristo instituyó la cena, era celebrando la Pascua con un cordero para los 12. Y había pan y había vino en esa comida. Nosotros ahora estamos usando un símbolo, pero anteriormente era una comida normal. Entonces, pues dice Pablo que Pedro comía con ellos cuando él llegó al principio, pero luego dejó de participar en la cena del Señor. ¿Por qué? Porque los judíos entendían que los gentiles eran pecadores. Ellos eran pecadores. Dios le había dicho a Pedro, cuando lo envió donde Cornelio, que comer con los gentiles no era pecado. ¿Recuerdan cuando él les mostró todos los otros animales? Él dijo, no, esos no son inmundos. Manda y come. Dios le había dicho a Pedro que no era pecado juntarse con los gentiles, comer con los gentiles, por lo cual no debía extrañar que él estuviera comiendo con los gentiles antes de que llegaran nosotros. Él participaba con los gentiles, pero su actitud arrastró a otro creyente a hacer lo mismo. O sea, ya no solamente era Pedro el que se apartaba, sino Bernabé y todos los demás judíos que habían en esa iglesia se apartaban. ¿Y qué producía esto? Una división. Ahora tenemos de nuevo una división entre judíos y gentiles. ¿Por qué? Porque Pedro no estaba viviendo la verdad del Evangelio. No estaba viviendo la verdad del Evangelio. Los judaizantes decían, hay que hacer esto. Y Pedro, con su actitud, está apoyando la posición de los judaizantes por el miedo. Se desvió de la verdad y por eso recibió el jalón de oreja de Pablo, la reprensión pública que le hizo Pablo, porque estaba viendo eso. Y eso lo vemos igualmente, cómo otros evangelios están contaminando a la persona. Evangelios que no son el evangelio de la gracia, que no es el evangelio que Pablo predicaba, salvo por gracia, por medio de la fe. Hay otros evangelios, y el más popular es el evangelio de las obras. Hay otros evangelios, el evangelio de la prosperidad, por ejemplo, también, pero el más popular, que vemos con más frecuencia entre las iglesias, es el evangelio de las obras. ¿Cómo se sigue contaminando espiritualmente a otra persona? Y esos creyentes, una vez que son ya contaminados con esa falsa doctrina, se convierten en propagandistas del error y siguen contaminando a los demás. Por eso Pablo insistía en que había que confrontar, había que parar eso. Aunque habían tenido una reunión muy amistosa anteriormente en Jerusalén, ahora Pablo ve que la verdad del Evangelio está en peligro y dice, hay que defenderla, hay que parar eso ahí. Entonces, por eso él enfrenta a Pablo, para evitar que eso se siga propagando, que se siga propagando. Dice, Pablo dijo en 1 Corintios 5:6, dijo, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poquito de la falsa doctrina puede causar un gran daño, un grandísimo daño. Y la manera como los propagandistas del Evangelio de las obras logran contaminar una congregación, ¿cómo lo hacen? A través del liderazgo, a través de los líderes de la iglesia. Ellos no tienen que encargarse de la iglesia entera. Conseguir adoctrinar a los líderes de la iglesia. Y lo invitan a seminarios, lo invitan a congresos, regalan libros. Después que ya estas personas están adoctrinadas, los líderes, ellos se encargan entonces de adoctrinar a la iglesia.
Ellos no están haciendo evangelismo personal, no están haciendo bautismo, bautizando, sino cómo le traspasamos esa doctrina, esa enseñanza a través de los líderes. Los líderes se van a encargar ahora de decirle, y aplicar. Esa es un poquito de levadura. Va a contaminar toda la masa del pan, toda la masa de harina, un poquito de levadura. Un poquito de falsa doctrina lo daña todo. La segunda razón es porque el evangelio de las obras puede desviar a los demás. Desvió a Bernabé y desvió a los otros judíos. Los contamina, pero también los desvía del evangelio verdadero. Dice el verso 14: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, ¿qué habían hecho? Se habían desviado, se estaban desviando, no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Yo le dije, dice Pablo a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro había vivido como judío. Cuando él llegó a Antioquía, él vivía como judío. Él vivía con los judíos, con los gentiles, se juntaba con los gentiles, participaba de la Santa Cena, se comían los alimentos que comían los gentiles. Antes de que llegara, cuando él llegó, él hacía todo esto. Pero con la llegada de los judaizantes se separó. Esa es otra prueba de cómo una falsa doctrina puede impedir tanto la justificación de las personas como la santificación. Una falsa doctrina. Los gálatas eran creyentes, eran nacidos de nuevo. Ellos habían creído el evangelio de la gracia que Pablo y Bernabé le habían enseñado. Pero volver a los rudimentos de la ley, volver a cumplir la ley, eso no le iba a afectar su posición como creyente salvo, su posición, su destino eterno. Lo que le iba a afectar era la santificación. ¿Por qué? Porque no es por obra que logramos vivir en santidad, es por el Espíritu, es dependiendo del Espíritu. Guardar las obras, dice Pablo, es vivir en la carne, como veremos ya en el capítulo 5. Es vivir en la carne. Cuando es por obra, es en la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Él nos da una lista de las obras de la carne. Cuando queremos vivir por nuestra propia fuerza, es por el Espíritu, es por fe. Vivir por fe es vivir por el Espíritu. Entonces, si van a guardar la ley, no van a vivir en santidad, porque las obras de la carne, ahí están. ¿Cuáles son las obras de la carne? Contiendas, homicidio, borrachera, adulterio, orgía, todas estas cosas. Entonces, ¿qué va a afectar? ¿Qué afecta? No su posición, no su salvación, pero sí su santificación, vivir una vida que agrade a Dios. Pablo dice que había que defenderlo. Ahora, para defender el evangelio, el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia, para usted poder defenderlo, usted primero tiene que conocerlo. Usted no puede defender ese evangelio si usted no lo conoce. Y usted no lo va a conocer. Usted no lo va a conocer si usted no se está congregando regularmente, si usted no está viniendo a la iglesia regularmente, si usted no está asistiendo en la célula regularmente, usted no lo va a aprender, porque ahí es que se está enseñando. Ahí es que se está enseñando. Para usted conocerlo, mira, se necesita primero intención, buena voluntad. Se necesita usted sacar tiempo, se necesita también esfuerzo. O sea, es intencional. Yo necesito conocer el verdadero evangelio. Yo necesito dominar eso. Yo necesito memorizar todos esos versículos.
Juan 3:16, Juan 3:18, Juan 5:24, Juan 6:47, Juan 11:25, 26, 27. Memorizar todos estos evangelios, todas estas citas, esos versículos que nos hablan, Efesios 2, del 8 al 9. Esas citas que nos hablan del verdadero evangelio. Pero eso tiene que ser intencional. Nadie puede crecer por usted. Es usted que tiene que reconocer que debo conocer esto. Y eso Dios se lo está mandando. Dios le está mandando que tú tienes que hacer esto, que tenemos que crecer, que tenemos que estudiar la Biblia. Dios nos está mandando esto. Es un imperativo que tenemos que hacer esto. Usted no lo va a lograr si usted no tiene la intención, si usted no le dedica tiempo al estudio. Él dice, Pablo le escribió a Timoteo, según Timoteo 2:15, él le dijo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero él está diciendo, procura con qué. Hay que ser diligente, hay que tener el interés, hay que ser intencional. Eso puede estar tiempo, dedicación, diligencia. Procura con diligencia. Eso no le va a entrar a usted con solamente venir el domingo y llega a la casa y tira la Biblia hasta el otro domingo. Así no lo va a aprender nunca. Y si usted no lo sabe, ¿cómo lo defiende? Y cualquiera viene y dice, mira, ahí dice que en el arrepentimiento, que Dios... Y usted una vez dice, pero es verdad, mira lo que dice. Cualquier viento de doctrina se lo lleva, ya viene de acá, ya viene para allá. Pero si usted estudia, repasa, por eso usted tiene los quejos para que durante la semana ustedes repasen eso, lo conozcan. Tenemos una clase para que pregunten, pero tiene que conocer, Si usted conoce la verdad, usted no va a tener miedo a defenderla. Usted va a sentir miedo cuando usted no la conoce. ¿Y qué digo? ¿Y qué yo voy a decir entonces? Mira que me están diciendo, Marino, mira, pero que dice, si usted la conoce, usted no va a tener miedo. El miedo es cuando usted no sabe lo que va a decir. Cuando usted no está seguro de lo que usted va a decir. Si usted está seguro, no le van a meter gato por liebre, ni a meter un versículo fuera de su contexto. Sacarlo fuera de su contexto para que diga lo que a ellos le interesa. Pero usted tiene que conocerlo. Usted tiene que conocerlo. El verdadero evangelio. El verdadero evangelio. Defender el evangelio no te salía a buscar discusiones. No es a salir a buscar discusiones, ni a llamar ni a provocar discusiones. Dios nos ha dicho, eviten las discusiones. No discutan con nadie. No discutan con nadie. Usted nunca va a ganar una discusión. Y usted tal vez puede pensar que ganó una discusión, pero perdió un alma. ¿Qué es lo que le interesa? ¿Usted quiere ganar una discusión y que se pierda el alma? La única manera de usted ganar una discusión es evitarlo. No discuta con nadie. Si alguien quiere saber por qué usted está pensando así, por qué tú crees en el Evangelio de la Gracia, por qué tú crees que solamente somos salvos por fe, alguien quiere saber, mira por qué, mira lo que dice la Biblia, mira tantos versículos, hay más de 100 versículos que dice, más de 100 versículos hay en la Biblia, que dice que solamente por fe, más de 100 versículos contados, que dicen que por fe. Entonces usted le puede decir a esa persona, que le está diciendo, porque pues no salga ni a tirar chinitas, ni a buscar discusiones, ni mucho menos, no. Evite la discusión. Usted con tranquilidad, usted con seguridad, usted le habla. Mire, Pedro, mucho tiempo después de haber tenido esta discusión con Pablo, mire lo que dijo Pedro. Sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda la razón de la esperanza que hay en vosotros. Esté preparado. ¿Cómo usted se prepara?
Así es, así nos preparamos. ¿Y cómo vamos a presentar la defensa? Con mansedumbre y reverencia. No es con boca. No es siendo un bocón que usted va a querer imponer la verdad, la palabra de Dios. No subiendo la voz. No siempre el que sube la voz es el que tiene la razón. A veces es todo lo contrario, generalmente. El que tiene la razón no tiene que estar subiendo la voz. No tiene. Yo voy a alegar con pruebas. No con boca, no solo bocones, lo que va a decir. Entonces, evitemos las discusiones. Ni gritos, ni queriendo sugestionar a la gente con boca. Con mansedumbre y con referencia. ¿Por qué ustedes están creyendo eso? ¿Por qué tú crees eso? Pero mira que aquí dice, mira, yo te puedo decir más de 100 versículos. ¿Cómo me van a explicar esto? No hay que discutir. En tercer lugar, la tercera razón es porque el evangelio de las obras impide la justificación del hombre. Impide que el hombre no salvo llegue a Cristo, sea justificado. Ese evangelio de la obra impide que la gente se salve. Así de simple. Así de simple. Lo dice la Biblia. Evita y impide la justificación del hombre. Versos 15 y 16. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, ni por las obras de la ley, ni por ningún tipo de obra. Nadie será justificado, ni por las obras de la ley, ni por ningún tipo de obra. ¿Qué es lo difícil que tiene esto? ¿Qué es lo que no se puede entender? ¿Qué es lo que no entienden? Para estar agregando otras cosas a la fe. Por las obras, nadie será justificado. Los judíos siempre se referían a los no creyentes como pecadores. Por eso dicen nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de los gentiles. Porque los judíos siempre consideraban a los gentiles pecadores. Por eso ellos no se juntaban. Y para que ellos decían, según ellos, para que un gentil se salvara, tenía que ser circuncidado y guardar entonces la ley de Moisés. Mire, aunque las palabras varían un poco, pero esos son los versículo 16. Gálatas 2:16, son versículos que debemos memorizar. Gálatas 2:16. Aunque varían un poco, pero mire, 3 veces en un solo versículo, 3 veces dice que no somos justificados por las obras. En un solo versículo lo dice 3 veces. En un solo versículo dice 3 veces que solamente podemos ser justificados por la fe. En un solo versículo 3 veces dice que no es por obra. Y 3 veces dice que somos salvos solamente por la fe. ¿Quieren más? Un solo versículo. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, verso 15, dice el verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Una vez, está diciendo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, una vez, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. 2 veces. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 3 veces. 3 veces está diciendo que no por obra, lo que le dijo a los Efesios. No por obra para que nadie se gloríe. Pero en un solo versículo le está diciendo 3 veces, no es por obra. 3 veces es solamente por fe. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Pero yo que solamente he dicho que hemos creído. No he dicho que hagan otra cosa, que han hecho otra cosa. Nosotros hemos creído para ser justificados por la fe de Jesucristo. Así que somos justificados. Así que somos justificados. Pero para que se empeñe en ver todo oscuro, no hay daño que le alumbre. No veo la dificultad que tiene ese versículo para entender, por cuanto por las obras de la ley o por ninguna otra obra,
como dijo en los Efesios, y no menciono ley, en ninguna otra obra, nadie será justificado. Se crea o no se crea, se crea o no se crea, y aunque nos duela decirlo, una persona que está creyendo en el Evangelio de las obras no ha nacido de nuevo. Es que lo único que sabe, quién que se sabe es Dios, sí, pero Dios nos dijo, Dios nos está diciendo cómo es que nos salvamos. Porque si no sabemos cómo nos salvamos, ¿cómo nos salvamos? Pero sí nos ha dicho quiénes son los que tienen vida eterna. Si una persona creyó otro evangelio, si ha creído en el evangelio de las obras, fe más obra, no ha nacido de nuevo, porque esa no es la promesa de Dios. Esa no fue la promesa de Cristo, de que tú tenías que hacer otra cosa. Que tú tenías que hacer otra cosa. Se habla de la gracia barata. No existe la gracia barata. Eso es decir una cosa así. No existe una gracia barata. Y entiendo que una gracia barata es porque usted tiene que pagar con poca cosa. Pero por definición, la gracia es gratuita. No es barata, es gratuita. No es que estamos pagando un poquito solamente para ser salvo. No estamos pagando un poquito, eso es lo que significa barato. Que usted paga muy poco, que vale muy poco. No estamos pagando absolutamente nada, la gracia es gratuita. Y si usted cree que la gracia es cara, que hay que hacerle mucho más, eso tampoco es gracia. Romanos 4, 4 y 5. Romanos 4, 4 y 5. Y si es por obra, no es gracia. La gracia barata no existe. Eso es la desesperación. No se la da Sancho. Señal que avanzamos. Señal que avanzamos. 3 veces un solo versículo. Solamente puede ser justificado por medio de la fe. ¿Qué es justificado? ¿Qué es la justificación? Pongan atención a esto. ¿Qué es la justificación? La justificación es ser declarado justo de una vez y para siempre por Dios Padre. Ser declarado justo. Sencillamente esa definición, ¿qué es? ¿Qué es? Justificación es ser declarado justo una vez y por todas por el Padre. La justificación legal o forense es cuando a nosotros se nos imputa la justicia de Cristo. A nosotros se nos imputa la justicia de Cristo. Posicionalmente, Dios nos está viendo a nosotros a través de la sangre de Cristo y nos ve puro, limpio. Nos declara inocente. Eso es ser justificado. Se nos imputa la justicia de Cristo, que es perfecta. Entonces, eso sí lo que significa que somos justificados. Somos justificados. El no creyente, cuando pone a la fe en Cristo para la vida eterna, es justificado. O sea, Dios lo ve, lo declara inocente. Dios lo declara inocente en ese momento. Entonces, la justicia forense, lo dice 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios, a Cristo que nunca había pecado, lo trató como si había pecado. ¿Por qué? Porque Él tiró sobre los hombros el pecado de nosotros. Entonces por eso Él fue tratado como si fuera un pecador, pero los pecadores éramos nosotros. Él lo ocupó en otro lugar. Él lo ocupó en otro lugar. Por nosotros, ¿qué? Puso su pecado sobre Él para que nosotros fuésemos justificados. Para que nosotros fuéramos justificados. Eso es lo que significa justificación. Se nos imputa, se nos otorga, se nos atribuye la justicia de Cristo. Eso es la justificación. Ahora debemos tener claro, debemos distinguir, tener presente que no es lo mismo imputar la justicia, imputar la justicia de Cristo, que es cuando se nos otorga a nosotros, que
impartir la justicia. Es diferente imputar la justicia de Cristo. Eso significa que nos declaran justos. No se nos da la justicia de Cristo. Eso es imputar. Ahora, impartir la justicia de Cristo significa, y algunos están enseñando eso, impartir la justicia, que a nosotros se nos otorga también la justicia de Cristo, o sea, la manera de vivir de Cristo. O sea, que nosotros vamos a actuar perfectamente como Cristo. Y eso es falso. A nosotros se nos imputa la justicia, pero no se nos imparte la justicia. Lo repito para que se quede grabado, se nos imputa la justicia. Se nos otorga la justicia de Cristo. Se nos regala la justicia de Cristo. Pero no se nos imparte la justicia de Cristo. O sea, que nosotros actuemos correctamente como Cristo. Y hay gente enseñando eso. Eso es mentira, eso es falso. Eso contradice la Biblia. Rotundamente eso contradice lo que dice la Biblia. Nosotros no es verdad que vamos a actuar como Cristo siempre. No es verdad, eso no es verdad. Yo sé que ustedes han oído, y muchos de ustedes han cantado esa canción que se llama Glorioso Intercambio. Han cantado muchos de ustedes, la han oído, y la han cantado mucho, y han dicho amén, cantando esa canción, porque no conocen la doctrina. Por eso esta iglesia tiene que conocer doctrina. Y voy a insistir en doctrina porque tiene una base sólida. Si no fuera lo primero a decir, eso es mentira lo que está diciendo. Y esa canción, una de sus estrofas dice: su perfecta vida de obediencia al Padre a yo creer en nuestro Dios. ¿Se acuerdan de eso? Su perfecta vida de obediencia al Padre a yo creer en nuestro Dios. Eso es venía impartiendo la justicia. ¿Eso es verdad? Levante la mano. ¿Quién de ustedes ha obedecido perfectamente a Dios? Levante la mano. Pero él está cantando esto. No está cantando diciendo su perfecta vida de obediencia al Padre a yo creer, Él me entregó. ¿Quién está obedeciendo perfectamente al Padre? Eso lo contradice la Biblia. ¿Qué dice Juan? Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El que compuso eso, el que está cantando eso, el que está enseñando eso, está diciendo una falsedad. Está diciendo una falsedad. Entonces, usted ve, ese evangelio no puede justificar. El evangelio de las obras lo que impide. Cuando yo estoy creyendo que yo tengo que hacer más, porque la gracia barata tiene una gracia cara, la que me sale de mí, yo tengo que hacer más, para yo comprarla, porque es cara, tiene un precio. La gracia, por definición, es gratis. Si no, no es gracia. Así de simple. La otra razón, la número 4, es porque la gracia no promueve el pecado. No promueve el pecado. De eso se dice de la gracia también. No, soy licencia para pecar. Nadie que crea que la gracia, nunca lo han escuchado decir que se puede pecar, porque el pecado es bueno, que el pecado no tiene consecuencias. Eso nos enseña. Ustedes me han oído decir que sí, podemos pecar, hacer lo que nos dé la gana. Eso nos enseña. Eso no nos enseña la verdad. Dice el verso 17 y 18. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Está diciendo, si después que Pablo y Pedro fueron justificados, ahora porque ellos están comuniendo con los gentiles, ellos se han vuelto pecadores según los judaizantes. Y porque ellos están comiendo con los gentiles, ahora ellos son pecadores. No. De ninguna manera. Eso no era pecado. A vista de los judaizantes, eso era pecado, pero ellos no estaban pecando
porque ellos simplemente estaban siguiendo las enseñanzas de Jesús. Y Jesús no lo va a mandar a pecar. Ellos están siguiendo las enseñanzas de Jesús. De comer con los gentiles, de participar con los gentiles. Entonces, cuando ellos están comiendo con los gentiles, no están pecando. Para los otros sí. Para los del Evangelio de la Obra sí, ellos están pecando, pero ellos no estaban pecando porque simplemente estaban siguiendo las enseñanzas de Jesús. Jesús ni peca ni manda a nadie a que peca. Y el judío y el creyente, sea judío o sea gentil, no está bajo la ley. No está bajo la ley. Volver a las obras que usted antes se rechazó, sí se constituía un pecado. Cuando él dice, si las cosas que destruí la misma vuelvo a edificar, el agresor me hago. Si yo he estado diciendo todo el tiempo, yo estoy diciendo todo el tiempo, solo por fe, solamente por fe. Cuando usted está repitiendo y diciendo, fe solamente, en Cristo solamente es igual a vida eterna, usted está diciendo esto, cantando que somos salvos por gracia, y de pronto ahora usted vuelve a decir que no, por gracia no, que es por obras. Usted se hace un transgresor. ¿Por qué? Porque usted al principio estaba rechazando las obras y ahora la vuelve a coger. Si la vuelve a tomar, a recogerla, significa que eso es correcto, lo que yo estaba mal, yo antes estaba mal. Entonces, mientras usted estuvo mal, mientras usted estuvo rechazando esto, eso es pecado. Se ha hecho transgresor o hablando con la ley para tal vez ser claro. Si antes yo decía, la ley no es necesaria, no somos salvos por ley, no somos santificados por la ley, solamente por gracia, y ahora quiere volver a la ley, todo ese tiempo que yo estuve rechazando la ley, yo estuve en pecado, estaba transgrediendo la ley. Ahora, eso es lo que está diciendo cuando dice, si las cosas que yo destruí, la misma la vuelvo a edificar, entonces transgresor, yo me hago. Transgresor, yo me hago. O sea, yo estoy reconociendo que eso que yo rechacé era correcto. Estoy rechazando eso. Seguir los mandamientos de Cristo no es pecado. Obedecer a Cristo no es pecado. Obedecer a Dios no es pecado, lo contrario sí. Eso sí es pecado. Y si Cristo dijo que con solamente creer en Él para vida eterna se obtiene la vida eterna, decir lo contrario, eso sí es pecado. Decir lo contrario, el que está diciendo esto sí está promoviendo el pecado. Porque está en desobediencia a lo que Cristo dijo. ¿Qué dijo él en Juan 6:47? ¿Qué dijo Jesús en Juan 6:47? De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. De cierto, o sea, de verdad, ciertísimo, mira que dice dos veces de cierto, está diciendo, ciertísimo, el que cree en mí tiene vida eterna. Simplemente, mira, de cierto, como si fuese un juramento, es ciertísimo que el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora, si usted ahora está diciendo, yo no creo que eso es una gracia barata, es una gracia barata, usted está en desobediencia. Revísese. Ore. Pídele a Dios por sabiduría, por luz. ¿Qué es lo que no se entiende de eso? Cuando dice el que cree en mí tiene vida eterna, ¿qué es lo que hay que aplicarle? Que usted no entiende para usted decir lo que está diciendo él. Yo no creo eso. El que cree en mí tiene vida eterna. Nosotros creemos eso. Yo creo eso. Amén. Yo creo eso. Amén. Y eso es lo que significa creer en Jesús. Eso es lo que significa creer en Jesús. Creer en Jesús significa que eso que Él está diciendo es verdad. Eso es creer en Jesús. Creer en Jesús significa que eso, que yo estoy convencido de que eso que Él está diciendo, eso es verdad. Eso es lo que significa creer en Jesús. Eso que Él está diciendo es cierto. Nosotros creemos eso. Decir lo contrario, eso sí es promover el pecado, la desobediencia a Dios. Que Dios diga una cosa y nosotros vamos a decir lo que nos parece. Eso sí es pecado. Número 5.
La gracia promueve la santidad. No solamente que no promueve el pecado, sino que promueve la santidad. Dice en los versos 19 al 20: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Dice el 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí Pablo está introduciendo la idea de que debido a la muerte de Cristo, el creyente ha muerto a la ley. Ha muerto a la ley. Porque los creyentes compartimos la muerte de Cristo. Estamos muertos al mundo, estamos muertos a la ley. Con Cristo estoy justificado, estoy crucificado con Cristo. O sea, yo estoy muerto para la ley. Yo estoy muerto para el mundo, pero vivo para Dios. Vivo para Dios. Es morir para la ley es bueno, porque me permite vivir para Dios. Si yo estoy viviendo para la ley, yo no puedo vivir para Dios. Si yo estoy viviendo para la ley, no estoy viviendo para Dios. Entonces puedo morir a la ley, porque así yo puedo entonces vivir para Dios. Ya los creyentes no estamos bajo la ley, incluyendo la restricción de dietética, que no puede comer esto, no puede comer aquello, lo que aparezca, cómaselo, lo que no está apareciendo mucho. Cómaselo. No, porque la Biblia dice que eso es ley, eso es la ley, y no estamos bajo la ley. Pablo estaba viviendo en la fe del Hijo de Dios cuando él comía con mentiras. Él estaba viviendo, me dijo, ahora no vivo yo, ahora vivo Cristo en mí, ahora vivo en la carne, lo que ahora estoy viviendo como persona, como un hombre, como una mujer, lo que ahora mi vida, yo la vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios, todas las enseñanzas, todas las que Cristo dijo, toda la doctrina, todas las enseñanzas, todas esas cosas se le llaman fe, la fe cristiana. Entonces dice, yo vivo en esto, siguiendo todo lo que Cristo ha dicho. Yo vivo en la fe de Él, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, se entregó a sí mismo por mí. Aquí en ese verso 20, un verso precioso, Pablo establece, empieza a hablar acerca de la santidad, la santificación progresiva. El creyente debe vivir por fe en Cristo, confiando en Cristo y no confiando en las propias obras. El punto que está hablando aquí es que no solamente la justificación, sino que también la santificación es solamente por fe. Una y otra cosa es por fe. La fe que me salva es la fe que me santifica. Yo fui salvo por fe, pues sigue viviendo a sí mismo, no tiene que cambiar nada, sigue viviendo por fe, sigue confiando. Es lo que está diciendo. Y eso fue el ejemplo de Pablo, una vida caminando por fe. ¿Por qué él actuaba así? Él fue motivado por el amor de Cristo, el cual dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso la vida de Pablo fue una vida de caminar por fe, la fe en el Hijo de Dios, caminando en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué lo motivaba? El amor de Cristo, de quien mira lo que él dijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo estaba comiendo con los gentiles, contradiciendo las enseñanzas. Pablo había sido incluido con los fariseos por Gamaliel, el famoso maestro Gamaliel, que le había enseñado a todo el asunto acerca de la ley. Pero a pesar de esas enseñanzas que él recibió de los fariseos, él vivía en la fe del Hijo de Dios, contradiciendo esa ley, vivía en la fe del Hijo de Dios. Cuando él dice que ahora yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, él no está diciendo que todos los creyentes viven en la fe del Hijo de Dios. Repito, cuando Pablo dice en lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, él no está diciendo que todos los creyentes viven en la fe del Hijo de Dios. Pablo está hablando de su propia experiencia. Pablo está hablando de su propia vida. No todos los creyentes viven en la fe del Hijo de Dios. No todos los creyentes viven en la fe del Hijo de Dios.
son creyentes, pero no viven en la fe del Hijo de Dios. Un ejemplo claro que tenemos ahí mismo es el ejemplo claro de Pedro y Bernabé. ¿Qué pasó? Cuando ellos estaban separándose, ellos no estaban viviendo la fe del Hijo de Dios. Por lo menos temporalmente, Pedro y Bernabé estuvieron viviendo la fe del Hijo de Dios en las obras. O sea que todos los creyentes no viven en la fe del Dios. Él no estaba diciendo que todo el mundo. Él estaba hablando de su propia experiencia. Y por último, el Evangelio de las obras desecha la gracia de Dios. Eso lo dice Pablo muy claro. El Evangelio de las obras desecha la gracia de Dios. El verso 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por el máximo murió Cristo. Sí, se puede decir más alto, pero no más claro. No se puede decir más claro de ahí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, si yo soy justificado por las obras, si yo me puedo salvar haciendo cosas, portándome bien, entonces Cristo murió de más. Así, Cristo murió de más. Entonces, cuando Él está diciendo, no desecho la gracia de Dios, por implicación, Él está diciendo, los judaizantes, los que están agregando obra a la fe, la están desechando a la gracia de Dios. Por implicación, Pablo dice, yo no desecho la gracia de Dios, porque Él ha dicho que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y ahora otros te están diciendo, no, la fe y el arrepentimiento. No, la fe y el bautismo. No, la fe y la perseverancia. No, la fe y las buenas obras. Todas estas cosas agregándole a la fe. Entonces Pablo dice que no. Pablo dice, yo no desecho la gracia de Dios. Por implicación está diciendo, lo que le están agregando obras a la fe, están desechando la gracia de Dios. Están desechando la gracia de Dios. Él está diciendo que cuando una persona condiciona su salvación a sus buenas obras, está rechazando la gracia de Dios, porque el verdadero evangelio está basado en la gracia de Dios. El verdadero evangelio está basado en la gracia de Dios. Dios le está ofreciendo al pecador la oportunidad de salvarse con solo creer en Cristo. Esa es la gracia, solo salvar en Cristo, es su promesa. Pero cuando uno persona dice, no, yo tengo una mejor idea, no es una gracia barata, yo tengo una mejor idea, tiene que arrepentirse. Está rechazando la gracia de Dios, desechando la gracia de Dios. Cuando está diciendo, no, creer no es suficiente, está rechazando la gracia de Dios. Juan 6:47, diciendo, el que cree en mí tiene vida eterna. No, yo no creo eso. Es una gracia barata. Está rechazando la gracia de Dios. Está rechazando la gracia barata. Que no es barata, es gratis. No cuesta nada. Si cuesta algo, no es gracia. Entonces no es gracia. Dice Pablo. Jesús nos está ofreciendo eso. Y nosotros, como Pablo, como hizo Pablo, que defendió ese evangelio, nosotros tenemos el creyente que ha creído en la gracia, el que acepta la gracia de Dios, el que acepta la gracia de Dios. Nosotros que hemos aceptado esa gracia, tenemos la obligación, como hizo Pablo, de defenderlo, de defender ese mensaje. Como dijo Judas, defender esa fe que se le dio a los santos en una ocasión. Ese conjunto de enseñanza, ese punto de enseñanza, tenemos la obligación de defenderlo. Pero para usted defenderlo, usted tiene que conocerlo. Y para eso se necesita voluntad, se necesita disposición, se necesita tiempo, se necesita compromiso. No va a conocer el evangelio verdadero usted quedándose en su casa. Así no lo va a conocer. No le motiva el amor de Cristo, el cual le amó y se entregó a sí mismo por usted. Dios bendiga su palabra.